¿Qué es realmente la ayahuasca? ¿Hasta qué punto, para que la gente lo pueda entender, la medicina es un espíritu? Y dice que Dios bajó a la tierra y dejó un cabello enterrado en la tierra. Y de allí nace la ayahuasca. ¿Podríamos en un proceso sanar ansiedad, depresión y desbloquear, por ejemplo, traumas que tenemos ahí? ¿Eres una persona que has podido ayudar más de 2000 personas en su proceso? Mis mejores pacientes son los que toman medicina una sola vez y no regresan más. ¿Las tomas de ayahuasca pueden llevarte a una dependencia como si fuera una adicción? El mayor miedo que tiene el ser humano es reencontrarse con sus sombras. ¿Que la gente le tiene tanto miedo a la ayahuasca? ¿Le tiene menos miedo a drogarse un sábado en cualquier baño de discoteca que a adentrarse en una ceremonia de ayahuasca? ¿Cuál es la diferencia entre alucinar y visionar? Porque los remedios ancestrales son visionarios. Hoy nos acompaña Munay Weyú, mujer medicina venezolana de la etnia yecuana, guardiana de una sabiduría que ha cruzado generaciones. Con dones de clarividencia y clariaudiencia desde niña, ha hecho del amor y el servicio su camino de vida, acompañando a más de 2000 personas en proceso de sanación con medicinas ancestrales durante más de 20 años. Psicopedagoga, terapeuta, consteladora familiar, maestra de un curso de milagros, especialista en PNL y musicoterapeuta, une la sabiduría de sus abuelos curanderos y herramientas terapéuticas modernas. Fundó la organización Horizontes de Amor y Verdad, impulsando proyectos comunitarios e indígenas, y creó la Escuela de Educación Especial La Gran Sabana, siendo su directora. Con su proyecto Latidos Curanderos, invita a reconectar con nuestro poder y con la medicina de la tierra. Bienvenida, Munay Weyú. Bueno, hoy estamos aquí en el primer capítulo, ¿no?, de mentalidad disruptiva. Vamos a hablar un poquito, ¿no?, de la planta ancestral, ¿no?, que es el ayahuasca, la medicina de la ayahuasca, de todos esos tabús que hay, ¿no?, de que la gente no tiene un concepto muy diferente, ¿no?, a lo que es. Y qué mejor persona para que nos cuente esto que Munay Weyú. Munay Weyú, ¿lo he dicho bien? Sí, exactamente, Munay Weyú. Bueno, cariño. El significado es Munay, es amor, y Weyú es luz. Y tú eres amor y eres luz. Pues, cariño, mira, te quería hacer primero unas preguntas así. Yo soy una persona que he vivido el proceso, ¿no?, de estar dentro de la medicina y bueno, y tengo mi experiencia propia, ¿no? Pero como es eso, es una experiencia propia, me gustaría como aportar un mensaje al mundo, ¿no?, para que pueda entender realmente esta planta milenaria que nuestros ancestros dejaron ahí por y para algo, realmente, y quitar todo ese tabú que hay y todas esas máscaras que hay que condenan muchas veces a esta planta o la tratan como si fuera droga. Entonces, mi primera pregunta sería, Lucy, ¿qué es realmente la ayahuasca? Fuera más de un concepto que busques en Google y te lo explique. Primeramente quiero agradecer por el espacio, por este espacio sagrado que para mí es un honor, como siempre, acompañarte en este camino, porque hemos hecho un vínculo bastante El placer hermoso. es mutuo, Lucy. Así que muy honrada de estar hoy aquí en tu casa, con tu familia, con tu mujer, con tu hijo y con mi esposo. Y la verdad que sagrados momentos en este instante para poder hablar o desmontar algunos mitos sobre la ayahuasca. Sí, mira, perdona que no te había presentado en ese aspecto como me has dicho, pero para mí Munay, la verdad que ha sido una de las partes esenciales en mi vida realmente. O sea, bueno, podría estar aquí hablando una hora de ti, Lucy, pero bueno, sobran las palabras con eso. Tenemos un vínculo muy especial y para mí estás dentro de mi corazón y siempre lo vas a estar. Eres una persona que has podido ayudar más de 2000 personas en su proceso. Qué mejor para contar y hablarnos de esto es una mujer medicina que viene realmente desde la madre tierra, de las raíces más profundas de Venezuela, para poder hablarnos de esta planta y romper todos esos tabús. Bueno, la ayahuasca o la abuelita, planta maestra milenaria, como bien lo dijiste, es una planta que viene a conectar o a conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro espíritu. Viene a enraizarnos también en esa parte fundamental de lo que somos o fuimos o hemos dejado de ser. Viene a recordar también nuestra esencia, parte de ella.
Y cabe recordar que la ayahuasca no solamente es una medicina, sino es un espíritu, es un ser vivo. Es un espíritu, ¿no? Está viva. Es un ser vivo que siente y que te escucha cuando una vez que tú decides o eliges dar el paso de vivir esta experiencia, la medicina inmediatamente está conectada contigo y hace un proceso antes de llegar a la toma o a la ceremonia. ¿Hasta qué punto, para que la gente lo pueda entender, la medicina es un espíritu? O sea, como un ser vivo. Para que, claro, pues la gente lo puede entender, ¿no? Como, sí, eso es un brebaje, tal, como cómo va a estar vivo. Las plantas están vivas y de allí sacamos el procesamiento, el proceso de la medicina. Son dos. O sea, es la liana y son las hojas de la chacruna. Son dos plantas que las mezclan, ¿no? ¿Y puedes contar un poco el proceso? Bueno, el proceso de cocinar también es un proceso bastante sagrado, porque el que cocina debe hacer una limpia antes de cocinar. Esto es como recordar que si tú cocinas enojado, la comida sale amarga. Exacto. O si no estás bien emocionalmente, la comida puede extraer de ti todas esas emociones, las recoge. En la ayahuasca, para cocinar debes estar limpio, debes estar centrado, debes estar muy tranquilo, debes hacer una dieta previa. Tiene que ser una persona especial, por ejemplo, el que cocina la ayahuasca o está en ese proceso, tiene que ser un chamán o simplemente puede ser, vamos a imaginarnos, ¿no? Desde una tribu en el Amazonas. Puede ser cualquiera que pertenezca. No. Por ejemplo, normalmente en la etnia yecuana se cocina, o sea, solo cocinan las abuelas. ¿Esto por qué? Porque la abuela ya ha visto su luna o lo que se llama la menstruación y ya ha dejado de menstruar. Vale. Y una vez que pasa este ciclo, entonces ya ella está preparada, ya debe haber hecho algunas iniciaciones en lo que es la cocinada y luego se le da un permiso o autorización para poder hacer esto. Qué bueno. No me quiero meter ahí, pero es tan recurrente y tantas veces que pasa, ¿no? Lo que la mujer cuando está en menstruación no puede hacer X cosas, ¿no? Que a día de hoy en esta sociedad que vivimos ninguna mujer respeta, ¿no? De ese aspecto. Pero bueno, no vamos a meter ahí porque es largo. Entonces, me has dicho que son dos plantas, ¿no? Es una liana y una hoja. Sí, y, la chacruna. Vale, ¿y esto de dónde ha salido? O sea, ¿cómo alguien que vive en la selva dice, voy a coger esta liana de aquí y esta hoja de allí y voy a hacer aquí un brebaje, voy a cocinarlo y voy a tener una experiencia sensorial o voy a ir hacia adentro y voy a conectar con mi conciencia? Vale, Iván. Yo voy a contarte un poquito de lo que es la experiencia que nos relató nuestros abuelos, que son... Sí. Esto es una historia que se cuenta sí, desde que tú eres un niño. Vale. Sí, como todo el mundo lo conoce esto Exactamente. Esto es en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Nosotros, en realidad, la medicina llega a nuestras manos a través de los abuelos, de personas que no saben ni leer ni escribir. O sea, aquí podríamos decir personas analfabetas, pero con un conocimiento y un sentido y una conexión muy intrínseca con las plantas o con la naturaleza, con la madre tierra. Entonces son dones, yo siento que son dones que se le dan a ciertas personas, facultades para conectar. Y en esa conexión los abuelos hablan de que la primera persona que descubre, porque hay muchos cuentos, si vas a Perú es un cuento distinto, sí. Si vas a una parte de Colombia hay otra historia distinta. Muchos cuentos, pero a todos les ha llegado. Exactamente, de una manera distinta, pero ha llegado. ¿Y cómo ha llegado? Se ha presentado el espíritu de la medicina, de la abuela. Se ha presentado en forma de mujer. Y esta liana y esta chacruna se presenta y dice que Dios bajó a la tierra y dejó un cabello
Wow. enterrado en la tierra. Y de allí nace la chacruna. O sea, de allí nace la liana. Pues. La liana. Y una vez que nace la liana, se encuentra, tiene un reencuentro porque se supone que la liana viene del espacio, de mundos interdimensionales, viaja, es traída al planeta Tierra y se consigue aquí con la chacruna. Vaya. Entonces hacen una mezcla. Si ves la liana, yo creo que yo he traído aquí, es una flor. Oh, esto es la liana, ¿no? Esa es la liana. Esto es la liana de la ayahuasca. Wow. Hay diferentes formas. Hay ayahuasca tigre, hay ayahuasca campanita, hay ayahuasca cielo. O sea, los nombres son variados. Wow. Y se cortan en formas diferentes. O sea, en luna menguante, en luna llena. Depende también de la cultura que maneje las personas en ese momento. ¿Y se cortan, se dejan secar o algo directamente? Directamente en el Amazonas se corta y se cocina al lado del río. Tenemos las ollas, se monta el fogón, se ponen 3 piedras y empiezas a cocinar, a cantar la medicina entre 3 o 4 días, depende la cantidad, depende de los litros que quieras sacar. Es todo una ciencia. Esto de la ciencia revelada son secretos también milenarios que en su haber, cuando se te son dados, tampoco los divulgas. Exactamente. Porque es una receta milenaria. Y una cosa, porque esto me lo contaste tú, creo yo, que recuerde, porque, claro, eso es lo que te decía, como no es solo como alguien le ha llegado y ha dicho, coge esta liana y esta hoja de aquí y la juntas y va a pasar esto, sino que es como que tú me contaste, ¿no? Que la liana anula unos receptores que tenemos dentro y la chacruna es justamente lo que hace el efecto para que tú puedas entrar en el DMT y vayas a la glándula pineal. Pero quiero que sepas que en ese proceso de la ayahuasca, antes se usaba como purga para la comunidad. Para purgarse. Sí. Porque los abuelos, en su esencia y en lo que ellos hablan, que nuestro segundo cerebro es el hígado. Es normal que en las comunidades indígenas y en muchas culturas el purgar es de 3 a 3 meses, porque debes mantener tu hígado limpio. O sea, que un estómago limpio de impurezas mantiene un cerebro limpio. Entonces las purgas se hacían constantemente. ¿Qué pasó? Que los abuelos se dieron cuenta en su sabiduría y en sus tradiciones que no solamente purgaba el cuerpo, sino que purgaba el alma. Y ahí empiezan a descubrir que al tomar la ayahuasca se podía casar, se podía tener una visión más amplia si iban de casa y podían también autosanarse y sanar a los suyos. Vaya. Pero esto, como te lo digo, cuando tú eres pequeño y te purgan, o sea, para sacar los parásitos, para sacar, cuando tú tienes cultura de esto, sabes que tienes que hacerlo de 3 a 3 meses con una luna adecuada para que puedan bajar los parásitos y pasas todo el día dietando. Puedes dietar una planta, puedes dietar las flores, las rosas se dietan, es una dieta súper hermosa también que se hace. Y la verdad que es como, o sea, me parece muy curioso, ¿no? Que es como que nuestro ADN está como de tal manera codificado, ¿no? Para que si te tomas, por ejemplo, la chacruna sola no te haga efecto de una manera. O sea, ¿qué piensas de eso? O sea, es como que estamos de verdad manipulados genéticamente de alguna manera y son como herramientas que dejan aquí, ¿no? Para que podamos, no sé, una herramienta más como para poder conectar más y... A ver, genéticamente sí, estamos modificados por varias razas. Esto ya no es una cosa de hecho los abuelos lo hablaban.
de que éramos visitados constantemente por seres o hermanos de las estrellas que dejaban ciertas instrucciones o ciertas herramientas estoy totalmente de acuerdo. para poder seguir evolucionando. El ser humano no es de la Tierra, sí. Cuando te vas acercando, ¿no? O tomas ese paso de entrar en una ceremonia o hacer una toma de ayahuasca, tienes que hacer un proceso, alguna dieta, tienes que hacer una preparación física. ¿Qué tiene que hacer la persona? A ver, Iván, yo, no puedo hablar por los demás. Yo voy a hablarte de lo que hago yo. O sea, porque cada uno tiene una forma distinta de trabajo. Y así como yo fui enseñada, a lo mejor otras personas, sus instrucciones han sido otras. Y yo respeto muchísimo y quiero dejarlo claro en este podcast, que respeto muchísimo las creencias que cada uno tiene en cuanto a esto. Yo creo que la primera invitación al proceso de una ceremonia de ayahuasca es el respeto hacia la persona y si de verdad está preparada para hacer esto, porque es un paso bastante grande. No lo vemos hasta que no lo vivimos. Y hay que estar conscientes de que hay, por supuesto que sí, hay una preparación previa, hay una entrevista, hay un seguimiento antes de que la persona venga a tomar para saber si tenemos un permiso espiritual, porque se pide un permiso para que esta persona pueda acceder a estas dimensiones, a este viaje interestelar dentro de ti. Claro, y luego habría que tener una dieta equilibrada, ¿no? Para hacer un proceso antes de una purga, porque como has dicho, ¿no? Cero lácteos, cero colorantes, proteínas. Mucha gente, por ejemplo, los jóvenes que van al gym, no, que yo estoy tomando proteína, tienes que dejarlo. Por lo mínimo, yo siempre pongo un mínimo de 3 días, pero lo correcto sería una semana. Una semana, y lo veo hasta corto y todo. Sí. Yo ya hoy en día pensaría por lo menos un mes de preparación bien. Para que tu cuerpo pueda... Exactamente, porque obviamente lo que acabas de decir, o sea, es una purga, principalmente es como purga. Entonces, si tú vienes hecho mierda, comida basura, no te cuidas, no vas al gimnasio, no corres, no haces una vida sedentaria y llevas una alimentación de mierda, te va a revolcar. Te va a revolcar no y, por decirlo así. O sea, no necesariamente, porque depende también el estado emocional que tenga esta persona. O sea, qué tan abierto esté esta persona. Si es una persona que quiere controlar, y ahí hablamos de los obstáculos, ¿qué puede suceder que yo no tenga ninguna visión o que tenga un mal viaje? Una mala preparación, que no haya hecho las recomendaciones, porque no es solamente física, también es una dieta mental. O sea, tienes que alejarte del Facebook, tienes que alejarte de ciertas cosas que puedan sugestionar de alguna manera el efecto rebote dentro de la ceremonia. ¿Ok? Entonces, son cosas que a veces se nos olvida, que nosotros no solamente comemos por la boca, también comemos por la vista y comemos por el oído. Entonces, todas estas vibraciones o frecuencias están llegando de alguna manera a nosotros. Venimos impregnados a una ceremonia de ciertas creencias o cosas que nos comimos antes de venir. Cuando yo no hago una buena dieta, cuando yo no recibo unas buenas instrucciones, por supuesto que esto también puede desencadenar a una mala experiencia o a un mal viaje. Que no hay mal viaje. Que no hay mal realmente. viaje. ¿Y eso qué sería? O sea, que la gente devolvería, tenía cagalera. Para mí, bueno, los vómitos, por ejemplo, en la ayahuasca son liberación. Es una liberación, ¿verdad? Es una liberación. No necesariamente tienes que vomitar, porque de hecho se ha hecho investigaciones que no es toxicóloga, o sea, que no tiene toxicidades para hacer esto. Simplemente que el cuerpo necesita, así como tú necesitas comunicarte y hablar, cuando yo tengo una emoción trancada, empiezo a toser. Exacto. Porque tengo una emoción trancada. O sea, mi mismo cuerpo me está diciendo, habla. Sí, la mayoría de las personas Entonces, que he conocido. cuando yo tengo
mucha represión dentro de mi cuerpo, dentro de mis emociones, desde que era una gotita dentro del útero de mi madre, yo estoy recibiendo una programación. Inmediatamente entro en estados modificados de la conciencia para entrar en estados perinatales. Estos estados nos llevan a estar dentro del útero para poder revivir esas memorias, para así poder sanar, soltar, liberar. Wow, o sea, entonces, dentro del proceso, hay momentos que te sientes como que estás en el útero de tu madre, ¿no? Puedes revivirlos. Wow. Si hay una buena conducción de esto en el proceso y sabes de lo que se está... Como un buen punto, ¿no? Llegar hasta ahí. Porque hay gente que los ves que entran en estados modificados de la conciencia, pueden chuparse el dedo, se pueden descontrolar un poquito en la parte de los esfínteres, que no los controla, se puede hacer pipí o se puede hacer caca encima. Entonces estos son procesos perinatales. La persona no es que pierde el control, no, es que entra en estados donde estaba dentro del útero o en su nacimiento. Entonces son cosas que se han estudiado, que de hecho hay mucha tela que cortar allí para poder entender estos procesos. Para que la gente lo pueda entender, ¿qué puede sentir una persona física o emocionalmente dentro de un proceso de la ceremonia de la ayahuasca? Aunque cada experiencia es única y no se volverá a repetir, pero ese es el miedo, ¿no?, que siempre tiene la gente de qué se van a encontrar. Bueno, yo diría que el mayor miedo que tiene el ser humano es reencontrarse consigo mismo, con sus sombras. O sea, al desbloquear ciertas emociones y al desbloquear ciertos traumas, y tú vas en búsqueda de esa recuperación o de fragmentación que ha tenido tu cuerpo, porque cuando llegamos aquí empiezan a dividirnos. Por ejemplo, si papá tiene una conciencia, vamos a decir, más sana que mamá, aquí hay dos competencias. Entonces las dos creencias se van a juntar en un niño, que es como un coche 0 kilómetros. Los dos van a empezar a jugar. Cuando tú empiezas a crecer, empiezan a salir este tipo de situaciones. Cuando entras a la ayahuasca, que empiezas a ver, wow, por eso me consigo con personas controladoras. Wow, Por eso me consigo con mujeres o con hombres que me lastiman. Tiene que ser como una claridad, ¿no?, que entran dentro de ti, como que empiezas a ver todo el proceso que has vivido. Empiezas a trabajar las 5 heridas del alma o las 5 heridas de las infancias: traición, abandono, injusticia. O sea, son, y es lo primero que deberíamos, o sea, en mi trabajo siento que más que un trabajo es un servicio brindado con mucho amor hacia la humanidad, y que he descubierto a través de este recorrido de mi propia vida, que mientras tú no llegues al punto cero, ¿cuál es el punto cero? El punto cero es llegar allí, a esas matrices, a despertar esas matrices que están bien escondiditas, porque tú no te acuerdas cuando mamabas de mamá. Si mamá estaba a gusto, o qué te transmitía mamá en ese momento, o qué pasaste en tu momento del parto. O sea, dentro del proceso podríamos llegar a momentos de cuando éramos bebés, ¿no? Sí. Acordarnos algún trauma, desbloquear. Incluso... He tenido casos de personas que naciendo se les reventó la clavícula y pueden sentir el dolor en la clavícula. ¿Podríamos en un proceso sanar ansiedad, depresión y desbloquear, por ejemplo, traumas que tenemos ahí? Siempre y cuando la persona esté dispuesta y abierta a hacerlo. Todo depende de ello, ¿no? Sí, no depende de la medicina. O sea, la medicina tiene un 50%. Sí. Pero el otro 50% la tienes tú. Y muchas veces nos gusta o nos gustaría la varita mágica, y esto quiero que todos lo sepan, no existe una receta
porque a lo mejor a ti te fue bien, pero a lo mejor a otra persona le falta un poco más. Mis mejores pacientes son los que toman medicina una sola vez y no regresan más. Porque ya Tal hicieron cual. su trabajo, ya Sí, sí. vinieron a buscar lo que Entendieron, sanaron. y transformaron su vida. Tampoco esto quiere decir que debemos sustituir la parte médica Claro. por las medicinas, ¿no? Que es, ¿tú crees, Lucy? Porque esto lo he escuchado, o sea, es un gran tabú, ¿no? Lo he escuchado mucho en muchos sitios sobre la gente, la opinión, ¿no? De que si se creen que si de una toma de ayahuasca te puedes quedar loco. El gran miedo de las personas es quedarse en esos estados. Pero yo podría asegurar que nunca te quedas. En mi caso, me ayuda mucho la clarividencia y cuando la persona está viviendo su proceso, yo estoy viendo el proceso de la persona. Y se trata de sacar a la persona, porque sabemos cómo navegar en este mundo. Claro, eso es la importancia de hacerlo con una persona experimentada que tenga su trabajo hecho. No solamente que vea, sino que también sienta. Porque en ese momento la persona está unida de corazón a corazón con la otra persona. Yo tengo que revisar cómo está tu ritmo cardíaco, cómo está tu tensión. O sea, estoy viviendo tu vivencia, pero Así dentro es. de mi cuerpo. Yo quiero contar aquí, yo cuando hacía Lucy, no sé cuánto, yo estuve 6 horas dentro de tu baño, Sí. más o menos. O sea, quiero saber, ahí sentías, ¿no? Yo lo que estaba viviendo de todas las maneras. Todo. O sea, ¿y qué tal importancia hay? O sea, porque para mí es esencial, ¿no? ¿Dónde vas a tomar una ceremonia de ayahuasca? ¿Con qué persona? Y cómo una persona puede saber, porque tú no puedes pedirle el currículo, ¿no? Una persona que está sirviendo ayahuasca, que te lo van a poner muy bonito en el rollo este que hay ahora de el turismo espiritual. Pero, ¿qué valores tendría que una persona o cuáles son las prioridades para con quién debería tomar en una ceremonia? Mira, Iván, bueno, yo... Sí, para no ponerte en un compromiso. Claro, Simplemente me pones en un compromiso porque primero que yo no estoy vendiendo ayahuasca. ¿O qué porque la ayahuasca no se vende. Primero y principal. No se puede vender algo que es invendible. Porque esto va más allá de un simple comercio. O sea, va del alma, va a la esencia del ser. Entonces, no se trata de una simple no se trata de una simple comercialización, porque esto no es vender caraotas, esto no es vender qué sé yo, Doritos o Claro. cotufas. Aquí estamos hablando de que tú estás entregando, y esto es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de yo poner en manos de alguien mi vida. Porque no es simplemente que tú vas a ir a tomar, tú estás poniendo en las manos de una persona. Estás abriendo tu alma, sí. Estás abriendo tu alma. Claro, tú tienes que ser también consciente y responsable del paso que estás dando al dar. Mi abuelo decía que la palabra dada es un contrato. Y cuando tú estás haciendo un contrato es irrevocable. Entonces tú tienes que ser consciente y responsable hacia dónde vas y con quién vas. Porque aquí no existen culpables. Aquí existen personas inconscientes que van a vivir, quizás tal vez, una experiencia psicodélica. Sí, va más a vivir la experiencia, ¿no? Porque no es solamente voy, tomo ayahuasca, me voy y ya está. He tenido las visiones o he tenido mi proceso ahí y me voy y ya está. Y he visto la luz y no. O sea, ¿puedes explicar un poquito? Porque todo esto luego lleva un proceso con una terapia de acompañamiento al paciente, un antes y un después de lo que es la ceremonia. Vale, Iván, mira, yo en tantos años dándome cuenta de que faltaba algo, y este algo lo vi mucho en muchas etnias dando la medicina, es esa parte terapéutica. Y más en Occidente, que no están acostumbrados a tomar
este tipo de medicinas ancestrales. Las personas necesitan o requieren de un acompañamiento. Yo me he facultado y me he documentado y he estudiado parte de lo que son constelaciones familiares, parte de lo que es un poco de la gestal, y esto me ha ayudado a poder entender el por qué es importante este acompañamiento. Porque cuando tú estás en la noche oscura, porque la ceremonia no empieza, o sea, no empieza allí, empieza cuando tú te vas. Porque de allí van a salir muchísimas preguntas, y estas preguntas, ¿quién te las responde? Normalmente se tomaba, hace muchos años, la medicina, se iba donde el abuelo, se tomaba la medicina y chao contigo. Esta es la verdadera, o sea, así se toma y tú te resuelves. Claro, pero... Y tú te tienes que hacer responsable de lo que hiciste. Claro, pero esto estamos hablando de personas más conectadas, más conscientes. Esto ahora mismo aquí... Claro. Es una persona aquí occidente, le das un viaje, le dices, toma, arréglate tú con tu viaje y... O sea, es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad, sí. No se podría dejar solo. Pasa, sí. No. De hecho, mi recomendación siempre es, después que termina, la persona se debe quedar a dormir para yo poder ver que la persona al otro día está bien para despertarse. Que si te has dado cuenta, por ejemplo, cuando lo hacemos de forma individual, la persona inmediatamente lo toma de día, descansa toda su noche y ya al otro día, que está bien, se hace el cierre. Y este cierre tiene que ver con cantos, con ícaros, con limpia, con ahumar, o sea, con todo lo que significa hacer un cierre energético, espiritual, sabiendo que esta persona sigue en un proceso de medicina y que debe ser acompañado como tal. Ahora que has nombrado los cantos y eso, o sea, ¿qué importancia tienen los cantos, los ícaros, instrumentos, música de una ceremonia? Cada instrumento va dirigido a una parte de tu cuerpo. Si estamos trabajando con tu corazón, por ejemplo, los cuencos de cuarzo son magníficos para poder llevarte a profundizar, a abrir un poco más. Hay mucha gente que le molesta porque siente que lo está llevando saca más ahí, profundo. sí. La maraca, o sea, el canto del ícaro es un canto hacia la naturaleza, hacia los pájaros, hacia los buenos espíritus, para llamar la comprensión, para que sea tierno. También es una madre cantándole al hijo. Son como memorias internas que tenemos, ¿no? Para intentar recordarlas con varios sonidos. Es una nana que se le canta a un niño, porque volvemos a repetir, cuando una persona está en un proceso de remedios ancestrales, este acompañamiento es como acompañar a un bebé que está naciendo, que está allí como en la crisálida, y vamos a ver su transformación y nacimiento. Es una muerte y un renacimiento a la vez. Bueno, esto yo sé que a ella no le gusta, pero bueno, te lo voy a pedir luego. A ver si puedes hacer un pequeño canto. ¡Ay, madre! Que otro mito que hay, las tomas de ayahuasca pueden llevarte a una dependencia o como si fuera una adicción. Todo depende, todo depende del que facilita. Los remedios ancestrales no existen de ninguna manera para incitar la adicción en ningún ser humano, sino más bien es la liberación. Total. ¿Por qué crees que las personas con las plantas tan santas, ¿no? O todos estos procesos que van hasta nuestro interior, que está intrínseco dentro nuestra, que es realmente donde tenemos nuestra verdad, la única verdad que está dentro, y todas las respuestas están ahí, las tenemos nosotros? ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a la ayahuasca de tal manera que le tiene menos miedo a drogarse un sábado en cualquier baño de discoteca que a adentrarse en una ceremonia de ayahuasca? Porque yo casi la mayoría de la gente, cuando yo le cuento mi proceso, lo primero que le sale es el miedo, o sea, el miedo terrible de que no lo harían, y son personas que consumen, que se drogan, que
tienen el día a día, que no tienen un problema en tomarse una droga amarilla, azul, roja o lo que sea. Claro, primero tendríamos que estudiar el caso de esa persona. Vamos a suponer que sea una persona evasiva que no le gusta confrontar con su propia verdad. Por supuesto que quiere vivir en momentos donde solo busca el complacerse, o sea, la complacencia. Y la dopamina rápida y salir de ahí. Y no va a buscar, y no busca el reencontrarse consigo mismo porque le causa dolor. Hay mucha gente que le esquiva el dolor, le tiene miedo al dolor, pero es que tú naces a través del dolor y el dolor a veces te hace fuerte. Hay gente que ha llegado a decir, yo no pagué para sentirme mal. O sea, yo pagué para aquí para ver, ¿no?, las flores y el arco iris y la geometría sí, el y bueno, y ya sanarme para qué, si yo estoy curado, ¿no? Yo estoy perfecto. Vale, el problema de esto es que cuando tú entras en estados modificados de la conciencia, el dolor se hace visible y presente para que tú puedas fortalecer tus propios miedos. Una persona que tiene miedo a la medicina o al remedio como tal, es una persona que por supuesto nunca va a querer confrontarse con ella misma, nunca va a querer ver sus sombras. Y tiene muchos perfiles así. Hay. Y cómo esa persona da ese paso, ¿no? Porque dentro de algo le tiene que llamar su alma para poder ir a tomar ese paso, pero luego no querer soltar. A ver, Dios, si le ponemos este nombre a este ser que tiene muchísimos nombres, es un ser que tiene una relación muy íntima con nosotros, Iván. Y que de alguna manera Él está tratando contigo aunque tú no lo sepas. A veces a través de las plantas medicinales, a través de un canto, a través de un tejido, porque esto es un tejido, es una red de almas donde nos entretejemos todos y estamos tejiendo ese rezo elevado, porque ¿quién no quiere la paz? O sea, ¿quién quiere en realidad la guerra? Yo creo que la humanidad, si hacemos por porcentaje, diría que quisiera la paz. Sin embargo, yo quería el tiempo, los que no la recuerdan simplemente. Sin embargo, vivimos en guerras continuas, muy escondidos dentro de nosotros. Yo cuando accedo a una droga, primero que estoy suicidándome lentamente, me estoy lastimando, me estoy hundiendo. Pero hay un factor que tú lo acabas de decir, que es ese factor que me da felicidad, que me da dopamina rápido, que me hace salir del sufrimiento y que me va a hacer insistir y buscarla porque necesito sentirme así. Entonces, como yo soy un ser placebo y siempre voy a buscar el placer, y el placer de estar bien me va a llevar a esto, por supuesto que yo voy a evitar por todos los medios de conseguirme con algo que me confronte con algo que yo no quiero ver. Y hay personas que o no están preparadas para verlo, porque si tú me preguntas, ¿los remedios ancestrales son para todo el mundo? Yo te diría que no. ¿Y qué personas no recomendarías que tomen nunca ayahuasca? Personas que tengan algún problema a nivel psiquiátrico, por ejemplo. Vale. Personas con esquizofrenia. Personas que confunden la realidad con la verdad. O sea, no lo recomiendas para nada, ¿no? Con problemas psiquiátricos y cosas así. No, para nada. O sea, sería contraproducente totalmente. Sí. Sería una irresponsabilidad. De hecho, es que no los dicen primeramente, porque estas son personas que han roto su campo etérico, que están conectados, o sea, pueden conectar, un día están bien, un día están mal. Ponte en frecuencias. Si lo ponemos en frecuencia, vale, yo puedo conectarme con un ser de luz, sí, pero también me puedo conectar con un demonio. Y claro, para cuando estoy hablando del campo áurico, sí, del huevo cósmico que nos protege, este huevo cósmico está roto
O sea que yo soy una antena loca. Vale. Esto sería una persona con problemas psiquiátricos, ¿no? Lo que es para la sociedad o occidentalmente una persona que está loca, por decirlo así. Entonces es como que se le ha roto la antena. No, o sea, No se le ha roto la antena. Es una antena que está obteniendo muchas frecuencias a la vez. O sea que realmente lo que está viendo, esas alucinaciones que siempre llaman los psiquiatras, ¿no? Que sufren esas personas, realmente son otras dimensiones, ¿no? Que están alcanzando Exacto. otros estados y la persona ni siquiera es consciente de eso. Exactamente. Es como cuando a mí me dicen, voy a alucinar. Claro. Y claro, sería, ¿cuál es la diferencia Exacto, ¿cuál es la diferencia entre alucinar y visionar? Porque los remedios ancestrales son visionarios. Visionarios. Claro, eso lo confunde mucho la gente, ¿no? No son alucinar o visionar. ¿Qué es qué es alucinógeno? Algo que es irreal. O sea, que cuando tú ves una visión en un proceso de ayahuasca, o sea, tú puedes, por ejemplo, tu padre murió y conectarte con tu padre y hablar y hacer un cierre con él. Eso es una visión. Eso es una visión. Ahora, ¿qué es alucinar? Empieza a deformarse, que también es parte del proceso, sí. Empieza a deformarse todo, empiezo a ver cosas que no son, vale. Porque mi mente empieza a proyectar mis propios miedos. Y si ves, claro, entonces si ves oscuridad dentro de ese proceso, es alucinación, dirías, si ves... No necesariamente. Por decirlo así, ¿no? Como... En un proceso de ayahuasca, recordemos que todos los remedios ancestrales son amplificadores. Amplifican tus creencias, amplifican tus miedos. O sea, que él va a amplificar de forma exagerada todo lo que ya tú traes. Vale. No te va a enseñar nada que tú no tengas. Exacto. Pero lo bueno, yo como experiencia, ¿no? Como persona que lo ha vivido, lo que puedo contar que aunque entres en lo más oscuro o en la mayor luz y puedas ver o que te se plantee cualquier miedo delante tuya, lo entiendes con un entendimiento que no tiene, no se puede explicar realmente. Te está pasando, estás en la oscuridad o estás yendo en la mayor mierda o viendo lo claro, que es un entendimiento total. Volvemos con las creencias limitantes. O sea, ¿qué es malo y qué es bueno? ¿Qué es luz? O sea, cuando tú te vistes de negro, ¿eres malo? No. Cuando te vistes de blanco, eres blanco. Ahí yo conozco personas que se visten de blanco y pueden hacer mucha maldad, por ejemplo. Entonces, no podemos definir si el blanco es bueno y puro y el negro es oscuro y malo. Porque en nuestra tradición no existe tal ejemplo como tal. Existe algo central. O sea, que ni es ni blanco ni negro. Claro, pero tú como dentro de la medicina es como que lo entiendes. Se estás en un entendimiento total. Tú dirías que es como si en estados de conciencia, ¿no? Como si nos desapegamos del ego, entonces entramos en una conciencia y en un estado de que nos separamos de lo dual, por decirlo así, y tienes ese clase entendimiento que no hay ni bien ni mal. No, solo existe amor. Exacto. Y esto me hace recordar en estos días una visión que tuve durmiendo, donde vi a Ganesha y de su centro de su corazón salía Shiva. Y yo no soy recurrente a este tipo de sueño con Shiva ni con Ganesha. Y le pregunto a Shiva, me empieza a mostrar un desastre que va a ocurrir. Algo que va a suceder. Mi pregunta era, ¿y dónde nos podemos esconder? Porque me empezó a enseñar búnkeres, empezó a enseñarme cosas donde la gente podía esconderse y la gente se escondía. Y la respuesta de este ser fue, el único lugar donde estamos a salvo es en nuestro corazón. Entonces, claro, te quedas allí pensando si nuestro
nuestro lugar más sagrado donde habita nuestra esencia es nuestro corazón, y no se trata de entender con la mente, sino de comprender con el corazón. Comprender es abrirme a una comprensión más amplia, y no es desvaluando a la mente, sino simplemente integrándola como parte del inconsciente para ser más consciente. Y esto también tiene otra parte. Nosotros manejamos solo la parte de consciente e inconsciente, pero la supraconciencia, ¿dónde la dejamos? O sea que si seguimos en el consciente, estamos quedándonos simplemente en una quinta o cuarta dimensión. Entonces tenemos que ascender a una supraconciencia, que es donde estamos un poco más cerca de lo que es nuestra propia esencia. Y allí no hay ni blanco ni negro. Todo es uno. ¿Tú crees que dentro del proceso de ceremonias puedes alcanzar esas dimensiones? Sí, a veces. Y sin, o sea, porque realmente nosotros somos medicina como ser humano. Entonces, un ser humano realmente, ¿cómo puede alcanzar esa conexión? Esas dimensiones, desapegado de cualquier herramienta externa, ¿no? Para poder abrir la glándula pineal, realmente abrir el tercer ojo y poder elevarse de esa manera. Bueno, existen muchas cosas. La respiración es una, ser consciente de que estoy respirando. Ser consciente de que soy un ser vivo y que todo lo que habita en el planeta son mis hermanos, las plantas, las hormigas, los animales, todos los seres vivos, y hasta lo que no creo que está vivo, Tu el vecino, tu agua, jefe, el jefe cabrón, sí, la el que madre, tira la basura, la madre que te el que no tiró, recoge la mierda del perro. el que te abusó, el que intentó matarte, el hijo que no te quiere, la hija que no te respeta. O sea, empiezas y es una cosa muy bonita porque, por ejemplo, yo le preguntaba cuando en estos encuentros con los remedios ancestrales, reencontrarme con Jesús y decir, yo no morí por ti, tú no eres una pecadora. O sea, se te quita un poco, se te cae la máscara y se te ruedan las cortinas para ver otra parte, y se te quita la carga emocional que fue impuesta por muchas religiones y que a veces hasta tus padres lo hacen. Cuando, por ejemplo, te dicen, es que yo me quedé con tu padre por ti. Sí, encima te echan la carga a ti, ¿eh? Entonces, por supuesto que tú vas con tu mochilita. Eso lo he visto yo mucho, ¿no? Como, sí, no, es que no dejo a mi marido por los niños. No lo dejo a mi mujer por las niñas. Y yo no sé si le estás dando una guerra a tu hijo, si a los conflictos que vas a tener que Claro, arreglarle. estás cargando a tus hijos con algo ancestral, Y no es una verdad. transgeneracional. No es una verdad. O sea, es un miedo que tiene dentro que no sabe expresar y lo expresa de esa manera realmente. Se le hace la carga al niño. Es una excusa que buscas para no enfrentar tu propia verdad porque tienes miedo, porque te sientes incapaz de hacerlo. Lucy, ¿qué pensarías? Bueno, esto es una pregunta un poquito... Bueno, antes de nada, verdad, que se me escapaba otra. ¿Qué pasa si dentro de una ceremonia no ya está, se queda en nada, no sienten nada, no ha habido ningún proceso, ni ha sentido nada? O sea, ¿eso puede pasar? Puede suceder. ¿Y a qué dirías que viene? Número uno, si la persona, por ejemplo, hizo una mala dieta, Sí. solo purgas, Vale. solo vas al baño. Sí. Cero visión. ¿Y puede ser que nada? También, que sea nada, como si me tomo un vaso de agua. Pero igualito, el remedio está haciendo el trabajo dentro de ti, claro, que no te des cuenta. Sí, pero al nivel consciente, que no te, A nivel o sea, consciente, puede pasar, ¿no? Que sea como sin nada, totalmente. Se anula y a la persona de al lado sea totalmente... Puede suceder cuando hay mezclas, por ejemplo. Claro. Y aquí hablamos... Mezclas de medicina, ¿no? Sí. Por ejemplo, de la Santa María. La Santa María también es una planta de poder que también respeto mucho,
pero que no se casa o no se lleva, no congenia a nivel espiritual, Vale. porque la Santa María es una planta territorial, posesiva y controladora. Eso vendría a ser como O sea, la marihuana, ¿no? Va, Tiene el mismo... va a controlar, bueno, si la Santa María es la marihuana. Ah, va. Lo que pasa es que nunca... tratando de no... Claro, es que nunca... Sí. No, aquí es sin tapujos. Vale, o sea... La hierba. Okay. Vale, la marihuana es una planta de poder, también que tiene sus beneficios médicos, pero sin embargo, el sostenerse con ella te va a mantener en un estado emocional bastante crítico, depresivo, aunque por otro lado te active la parte creativa, pero te va a mantener en estados emocionales bajos. Sí, y yo creo que y hay mucha gente que se cree que se conecta más a través de la marihuana y yo los veo que están desconectados. Y una vez que... Están confundidos, que realmente lo que están es... Y una vez que entra en un estado, o sea, que entra en los remedios ancestrales con la ayahuasca o con la abuelita, como nosotros le decimos, yagé, ambiguasca, o sea, tiene muchos nombres. O sea, perdona que me he perdido ahí. O sea, entonces una persona que consume marihuana podría hacer la ceremonia y que sea tan invasiva la marihuana, ¿no? Y no le va a permitir. Ahí es donde vamos. Hay una lucha o una guerra espiritual donde la persona que está poseída por esta planta, por la marihuana, su espíritu va a proteger ese cuerpo porque ese cuerpo, yo me alimento de ese cuerpo. Quiero dejar claro que esto es como una parásito, posesión, ¿no? Podría decir. Que parasita a esta persona y que por supuesto no va a dejar que entre más nada allí porque ya ha poseído a esta persona. Entonces... Pero no la vemos como algo mal, ¿no? Eso sería como simplemente esa persona abusando de esa planta, ¿no? Que la planta abusando de ella porque los parásitos energéticos se alimentan de ti. O sea, es una retroalimentación. Sí, pero me refiero que la planta no es la mala. O sea, no es como ni lo que hemos dicho antes. No, es el mal uso que le damos a ella. Eso es como si va a la licorería y se compra 50 litros de alcohol. Aquí estamos hablando del mal uso. ¿Se puede convertir la ayahuasca en una droga? Sí. Cuando yo solo busco estados placivos y yo quiero recrear de alguna manera mi primera toma, que fue espectacular, que nunca más va a suceder, y yo me voy a ir a buscar ese mismo placer que me produjo esa primera toma. Y la planta como sin un ningún ser trabajo vivo. Sin ningún trabajo emocional, espiritual, o sea, simplemente estoy en búsqueda del placer. Claro, y la planta como ser viva y no te rechaza, no hay alguna interferencia ahí que no... También depende, o sea, muchísimo del contexto donde lo haces, porque muchas veces la misma abuela se te presenta y te dice hasta aquí. O sencillamente tú tomas y no sientes nada. Wow. Te cortó todo. Ni diarrea, ni vómito, ni visión, o sea, simplemente tomaste y ya. Wow. Vale, te voy a hacer una pregunta, Lucy, que vienes un poquito fuera del tema de la medicina. Y es, tú sabes que antiguamente a las mujeres, a lo mejor que eran medicina o que eran como tú, las tomaban como brujas y las mataban, las quemaban. O sea, ¿qué relación tú piensas que tiene eso ahora mismo en esta sociedad? ¿Tú crees que está visto de una manera ya más aceptable? Yo creo que sí. Que la mujer ha tomado una fuerza y un poder que en su momento se le fue quitado y que ahora se le ha sido reconocido y ahora simplemente hay que equilibrarlo. Porque tú crees que habría brujas en esa época también. O sea, habría mujeres en medicina y también habría brujas y mataban a todas por igual. A ver, es que la palabra bruja, ¿de dónde proviene? O sea, a mí me llaman bruja. Me llaman, en la oreja moderna. Sí, bruja, o sea, curandera, hierbatera, o sea, pero en realidad, ¿qué define a una persona los rituales? O sea, porque si yo hago un ritual con una vela o con el humo o con el fuego, ya me pueden catalogar como bruja. O sea, depende también el contexto y las creencias. ¿Por qué lo tienen como las creencias malo ya, bruja?
que tenga esa persona. Y yo creo que también, o sea, etiquetar bruja, brujo, o sea, porque no existe tal cosa, existe lo que es. Y cada uno se dedica a lo que siente su corazón. Claro. La mayoría de las personas el perfil que has conocido, ¿no?, en tu vida, con los tratamientos, de todo el proceso que has acompañado a tantas personas, que notas un patrón que es el mismo perfil, ¿no? O sea, notas que hay algo que está como que sigue un patrón de las personas que entran en el proceso. Vale, la mayoría son niños rotos, son niños heridos. La mayoría estamos hablando del 90 y... Sí. y Desconectados de mamá, desconectados de papá, desconectados de ellos mismos, buscando una conexión en ellos, pero sin ver hacia atrás. Si vemos, por ejemplo, la película de Coco, sí. que es una película mexicana, que es de dibujos animados, nos muestra claramente la parte sistémica allí, donde sin la bendición de tus ancestros no vas a lograr nada. Entonces es regresar un poquito a reconectar con esas energías, con esas raíces. Por ejemplo, las personas que hemos inmigrado, podríamos hablar que España, por ejemplo, es mi madrastra que me recibe, pero mi madre que me vio nacer, que es Venezuela, que me vio, que me formé allí, o sea, a ella tengo que honrarla, a ella le debo muchas cosas. O sea, si yo salgo enojada de allí, odiando a mi madre patria, o sea, estoy contradiciendo. Cuando yo llegué aquí, por supuesto que España me va a dar la espalda. Y esta es una respuesta para muchas personas del por qué no me está yendo bien. Entonces es reconciliar también esas partes, que es lo que tú dices cuando tú hablas de por qué, cuál es el perfil que tienen estas personas. Pues estas personas vienen con mucha rabia, vienen desconectadas y necesitan ser reconectadas. ¿Con qué? Con el amor. Niños rotos. Acabamos. Niños heridos. ¿Cómo ha tenido ese proceso, ¿no?, de una mujer medicina, de la madre tierra, de la selva más profunda, de tradición chamánica, llegar aquí de repente a España, puesta aquí, de repente todo el cambio cultural, las personas, toda la desconexión con la naturaleza? Al principio Ese proceso ha tenido que ser... ha sido todo un proceso de aceptación, porque cuando yo me vine aquí a España, mi idea nunca fue quedarme, jamás. Nunca pensabas quedarte aquí. No, de hecho, yo estuve 1 año y medio con mi maleta hecha. Sí. Para salir corriendo a la mínima, ¿no? Sí, o sea, yo no, o sea, mi haber o mi sentimiento siempre fue volver. De hecho, si tú me preguntas que yo más extraño mis montañas, mis ríos, pararme a las 5 de la mañana a bañarme en un río, ver el amanecer, cómo los pájaros se levantan a las 4 de la mañana y ver cómo abren sus alas para recibir al astro sol. O sea, son cosas que tú ves allí y que estás conectado directamente con ellos. Y no hay nada Parecido. sí, o sea, no. Tú dirías que te falta, o sea, que es como que no estás completa, ¿no? Desde ese punto que te falta Bueno, esa conexión con la naturaleza, ¿no? Yo he tratado de recrear de alguna forma, traer un pedacito de mi tierra en el lugar donde vivo. Por ejemplo, la maloca de los abuelos, con el techo de paja, el acompañamiento de Javi, o sea, de mi pareja, de mi esposo, que me ha ayudado y que sigue ahí acompañándome a poder
para él poder Santo ángel, Javi. entenderme en que hay cosas que se pueden hacer sin comprarlas, por ejemplo. Y que es fácil destruir en un día lo que a lo mejor en 20 años le costó a alguien construir. Es como el amor. El amor no nace, se construye. Y se construye del día a día, del hombro a hombro, del estamos aquí juntos haciendo esto. Qué bueno. Es que la verdad que hacéis una pareja muy bonita y estáis muy complementados. Y Javi es que te lo ha puesto ahí Dios para ti, igual que tú para él. La verdad que sí. Sí, bueno, tenemos nuestras... Javi, si quieres contarlo, a mí Javi es el que me dio como la entradita, ¿no? El sello me lo selló para poder conocerte porque si no me hubiera ido por donde venía. Y esto no estaría pasando aquí sin este señor. Yo soy un poquito más radical en el sentido de que cuando veo que las personas tienen muchísimas resistencias a abrirse, yo no soy de las personas que hostiga a incitar, ábrete, porque esta es la solución y a venderte la panacea. Sí. Nunca te vas a conseguir con una Munay o con una Lucy, como tú le dices, de esta manera. Porque como vuelvo y repito, no es algo que se vende, es algo que tú tienes que sentir. Y si hay resistencia, entonces todavía no estás preparado. Entonces no podemos venderle la moto a alguien que está en resistencia. Es como hacerle caso a tu intuición. Ven cuando estés preparado. Ven cuando tu corazón sienta el llamado. ¿Y desde qué punto piensas que van? Entonces sí van con la resistencia. Porque es como que es un llamado, pero es un miedo realmente. Vale. Pero es como querer afrontar el miedo, ¿no? Claro, no es... Claro, yo te pongo mi ejemplo. Yo fui con miedo. Yo fui sin conocerte, sin saber nada, sin ninguna carta de recomendación, por decirlo así. Ese miedo, claro, o sea, es imposible que me lo quitara. Desde ese punto. Pero yo sentía algo, Lucy, yo no podía explicarlo. Claro, primero yo sentía Javi, un llamado, yo sentía algo que yo tenía que ir ahí. Javi es mi filtro. Sí. Javi es Gabriel, ¿vale? Es un ángel. Javi es mi filtro, es la figura de papá. Es Pedro con la puerta ahí. Sí. Es la figura del hermano, es la figura del esposo, del novio. O sea, él suple todas esas cosas que quizás buscamos en 5 o 7 hombres a la vez. Yo lo tengo en uno solo. Entonces, cuando él te da el pase y me dice, trátalo bien porque el muchacho viene asustado. Y yo le digo, joder, bueno, ok. Joder, pensaba que iba a ser el día tranquilo. Ajá. Y claro, cuando yo te veo, el abuelo, por supuesto que a nivel espiritual siempre hay un sí. Con este sí vamos a trabajar. Te puedo asegurar que han llegado personas a mi casa y les he dicho, Javi, llévalo, porque no va a tomar. Y no me preguntes, Iván, cómo lo sé, porque eso es algo que ya viene intrínseco dentro de mí y que cuando yo recibo el no, claro, es no. Atraviesa ya cualquier conocimiento sí, como humano, como consciente simplemente. No podría, o sea, definirlo, pero las veces que no le hago caso a mi intuición. ¿Alguna vez al no ese lo has dicho sí? Uh-huh. Y te ha dado bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, he aprendido a escucharme. Y el aprender a escucharme es también a respetar que por encima de mí hay una jerarquía. Y esa jerarquía también tiene voz y voto a la hora de que alguien tome o no tome la decisión, porque no solamente depende de ese ser humano, depende del cielo, depende de muchísimos aspectos a nivel espiritual para dar ese permiso. Wow. Hay un estudio completo a nivel espiritual, un seguimiento espiritual, cuando la persona dice, voy a tu casa. Y puede estar allí
y verlo, pero por solo una acción, el abuelo o la abuela puede decir. Ya te lo define. Bueno, o sea, en una conversación, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O a veces ni siquiera hablar. Ya siente. Y lo digo, lo siento mucho, de verdad, o sea, pero no puedo. No puedo hacer esto. Porque sería una irresponsabilidad. Sería ponerte a ti en riesgo y ponerme a mí en riesgo. ¿Y la mayoría de la gente lo entiende? ¿O siempre Algunos le toca el ego ahí algunas como veces se van enojados. más aún dándote la razón? Sí. Total. Pero es entendible que choque con tu ego, es entendible de que sientas, si está activado el rechazo, por Claro, ejemplo, vas a pensar que esa persona te está rechazando. claro. Puede ser una de las que me pasó a mí, ¿no? Yo cuando entré y te dijo eso, Javi, que te vi ahí sentada, y siempre te lo cuento eso, ¿no? Y yo me senté y no me... Digo, esta señora que no me dice nada. No me habla, ¿qué pasa aquí? Digo yo. Que estoy aquí, ¿eh? Claro, una de las cosas que el abuelo siempre dice, habla menos y haz sentir más. Porque es que los remedios ancestrales no se trata de hablar, sino de sentir. Entonces, hablamos a través del sentir, no del comunicarnos verbalmente. Porque las palabras, como dice el abuelo, se las lleva el viento. Entonces, muchas veces es mejor sentir que hablar. Tú sabes cuando yo me las llevo de maravilla, cuando viene gente de afuera, de otros sitios, que no manejamos el mismo idioma. Sí, y se Y yo no entiende me todo. puedo comunicar con ellos porque ellos no saben mi idioma ni yo sé el de ellos. Pero hay una comunicación espiritual donde hay una interacción verdadera y única. Y no hay comunicación verbal. Wow. Sobran las palabras. Sí. Qué bonito. Lucy, ¿te gustaría a ti añadir algo más sobre, por ejemplo, sobre la medicina? O sea, algo que sea relevante que puedas decir, aportar, no sé. No busques la medicina ni los remedios ancestrales como una diversión. En todo momento respeta a los abuelos, respeta esa parte milenaria que, que fue concebida a través de la tierra. Respeta lo sagrado, o sea, no lo vuelvas un circo. No necesitas hacer un circo de esto, porque a la final a quien perjudicas es a ti. Porque la carga espiritual, o sea, tu responsabilidad espiritual de el mal manejo y del mal uso, igual te vas a en algún momento vas a tener que asumir la responsabilidad a nivel físico, a nivel espiritual, pero lo recibes. Qué bueno. Pues mira, ahora vamos a hacer una especie de juego, por decirlo así. Te voy a decir frases, por ejemplo, mar, y tú solamente lo tienes que definir con una palabra, ¿vale? Vida, Nacimiento, amor, renacimiento, plenitud, conexión, mamá, papá, amor, perdón, Dios, Dios y Dios. Dios, el universo. Qué bonito. Qué bonito. Pues ya estaríamos ahí en la última. Sí, sí, ahora vamos con el concierto. Ay, La última sería un mensaje, Lucy. Solamente vamos a llamarlo si nos podemos dar ese privilegio de decir que damos un consejo dentro de este plano para la humanidad. ¿Qué necesita la humanidad? la humanidad necesita, más que necesitar, es reconexión, reconexión con nosotros mismos, reconexión con nuestro corazón, reconexión con Pachamama, reconexión con los árboles, con esa conexión divina, infinita. Es sostener tus pies debajo de la tierra, sentir el agua, sentir el viento,
no olvidarte de que estás conectado con esas 4 estaciones que habitan y viven dentro de ti. O sea que tú eres parte, eres la tierra viviendo dentro de ti. Que conecten, ¿no? Las personas que salgan, Conexión. que respeten la naturaleza, que la sientan. Que puedan escuchar, o sea, que aprendan a escuchar la naturaleza a través de ellos. Que puedan conectar con ella a través de no solamente el hablar, sino sentir, es cerrar los ojos y mirar con los ojos del alma. Amén. Qué bonito. Pues Lucy, no sé si cuando paremos me vas a matar o algo, pero bueno, te hemos traído aquí el tambor para que si nos puedes pegar un canto ícaro aquí para cerrar, algunos sonidos que vengan de la madre tierra, no sé, lo que sientas, lo que canalices, lo que... Como si quieres cantar aquí una de Farruko. Si quieres tocar las palmas. Bienvenido abuelo, bienvenida abuela. ¡Wow! Dios, se me ha puesto la piel. Cariño, es un placer haberte tenido aquí. De verdad, estoy eternamente agradecido a ti, siempre lo voy a estar. Y nada, que me alegro un montón que hayas sido la primera persona para empezar este podcast, que yo creo que seguramente todo esto surgió por ti. Una parte de ti es una conclusión de todo esto que ha pasado. Y nada, que te amo mucho y que seguro que nos volvemos a poner aquí otro día. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias a los espíritus que nos acompañan, a los guardianes de esta casa, a Sara por estar aquí, a Javi por acompañarme siempre, aunque sea detrás de la cortina. Le gusta hablar poquito, pero estoy sumamente agradecida a Dios primeramente por permitirme mirarte y mirar todo el progreso. Y yo siento que Dios está sumamente orgulloso de todos tus avances y de todas las cosas hermosas que están por venir para ti. Así que gracias a ti, gracias por la confianza y por tu entrega y por creer, pero sobre todo en ti. Gracias, cariño. Me has emocionado. Ay, Dios.